General, aquí tan lejos y después de tantos años, dicen que los andinos siempre siguen siendo andinos, no importa que hablen inglés, francés, ruso o chino, ¿no? ¿Qué recuerdos le trae esa canción, esa melodía, esa música de su patria? Pues realmente me trae muchos recuerdos. Yo quiero insistir porque es motivo de orgullo para mí en que yo he nacido en un pueblo muy modesto de los Andes, un pueblo que no tenía más de 100 casas, un pueblo que no tenía más de 1000 habitantes, un pueblo que en ese entonces carecía de carretera, que carecía de teléfono, solamente hay un teléfono oficial, uno de esos de Manigueta. Eso sí, pueblo al que llegaba periódicamente la prensa de Caracas, en donde pues venían las informaciones de toda la nación venezolana y del mundo. De manera que ahí, aun cuando aislados, pues con todo se mantenía uno en contacto a través de las informaciones de lo que acontecía en el mundo. Pero usted ¿qué es lo que suele recordar aquí? Cuando se sienta en esa butaca, solo, escuchando esa música, ¿qué recuerdo de su patria le trae? Bueno, los recuerdos de mi niñez, una niñez dura, que yo recuerdo con orgullo. Es decir, mi familia era una familia de esas, si se quiere, notables, entre comillas, de pueblo. Es decir, de lo que se consideraba un poquito más elevado, ¿no? De manera que, sin embargo, pues era una familia carente de recursos. Mi casa era una casa prácticamente en ruinas, muy modesta, y no teníamos comodidades que otras gentes en el pueblo ya tenían. Aquí leo en este libro de Carlos Capriles Ayala que para Juan Severo Pérez Bustamante, su padre, le había nacido el 25 de abril de 1914 a las 4:30 de la tarde, su cuarto hijo de su segundo matrimonio, a quien bautizará con el nombre de Marcos Evangelista, pues ese día el santoral cristiano que conmemora el aniversario del santo de ese nombre. Juan Severo había cumplido los 69 años y este era su 15º y penúltimo hijo. En 1907 se había vuelto a casar con Adela Jiménez, colombiana, nacida en Cúcuta en 1873, que había estudiado en la Escuela Normal de Bucaramanga. Fue contratada como maestra para la Escuela de Niñas de Michelena, donde conoció a su esposo. Cuando se casaron, él tenía 62 años y ella 34. ¿Qué recuerda de ellos? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? Bueno, eso que se está diciendo en ese libro que no he visto todavía, es absolutamente cierto, de manera que una de las cosas que nosotros somos, o yo concretamente, soy hijo de viejos. Realmente cuando nací yo ya mi padre tenía una edad bastante avanzada y mi madre pues no era una mujer, digamos, muy joven. La realidad es que yo recuerdo a mis padres con mucho respeto, con mucho afecto, sobre todo a mi madre. Mi madre fue, y no es porque haya sido mi madre, una mujer excepcional, sobre todo una mujer con una cultura bastante elevada para la época. Una cultura, eso sí, un poco dada hacia las letras más que hacia las ciencias, como es natural. Mi padre no logró culturizarse porque no tuvo tiempo. Mi padre creo que ingresó temprano al seminario, estuvo unos años ahí, después salió del seminario, se vino con mi tío abuelo, el padre Amando Pérez, a fundar el pueblecito de Michelena. De manera que fue mi padre uno de los cofundadores del pueblo. ¿Donde usted nació? Donde yo nací, el pueblo de Michelena. De manera que mi familia pasó por grandes estrecheces económicas. Mi padre había sido un comerciante más o menos próspero en una época, pero luego pues los negocios le fueron mal y realmente a última hora pasábamos muchos trabajos. A la muerte de mi padre, pues la situación se hizo bastante difícil. Mi madre tuvo que ponerse, entre otras cosas, a hacer ropa para los campesinos de la región. También a escribir cartas. Recuerdo yo a mi madre y a mi hermano Juan escribiendo cartas a las personas, sobre todo campesinos que venían los domingos y días feriados al pueblo, haciéndoles cartas
para familiares de otros lugares. A campesinos analfabetas que querían escribir a sus familiares. A sus familiares, y entonces por eso pues pagaban, de manera que concurrían. Así es que cuando a mi madre la nombraron maestra de una escuela unitaria en Lobatera, pues para nosotros aquello fue una bendición, porque ya se disponía de un sueldo, aunque muy modesto, pero un sueldo afín que permitía disponer de medios para poder llevar una vida, aunque estrechamente, pero normal. Cuando su padre muere a los 69 años, fue en 1925, usted tiene 11 años. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿En qué circunstancia? Bueno, yo lo estuve viendo en todo momento, porque yo no había salido en esos momentos estaba en mi casa materna, en Michelena. Antes había estado en una escuela de un poco más categoría que la municipalidad de Michelena, en Colón del Táchira. Pero en el momento de la muerte de mi padre yo estaba ahí. ¿De qué muere su padre? Mi padre murió de mengua, como se dice, es decir, no habían servicios sanitarios en el pueblo. Yo no sé de qué murió mi padre. ¿Ese fue su primer encuentro con la muerte? ¿Es la primera vez que veía la muerte? No. Yo me levanté de un medio en donde se decía que había una paz teórica. En Venezuela se decía que bajo el régimen del general Gómez había paz. Pero resulta que yo, desde que me levanté, en mi pueblo me levanté al arrullo de los tiros. De cuando en cuando el general Peñalosa, un guerrillero que actuaba en esa región, asaltaba el pueblo. Y entonces pues yo oía de esos asaltos. Fui testigo de un combate habido entre las fuerzas del general Amaya, un general, no general de las fuerzas, sino uno de esos generales pues que se llamaban generales, pero que eran civiles, eran más que todos caudillos civiles. Él con 200 guerrilleros se desplazó del Cedral, es decir, de la parte sur de Michelena, se desplazaba hacia Michelena, que estaba ocupada por los guerrilleros del general Peñalosa, y del norte desplazaron un batallón de fuerzas regulares al mando del coronel Romero, Domingo Romero, y entonces el general Peñalosa les hizo una maniobra bastante ingeniosa, es decir, sembró de banderas amarillas, que era la bandera de los guerrilleros, de los revolucionarios, le sembró en los cerros que están al norte de Michelena, y se salió con sus hizo descender unos cuantos hombres y tiroteó a la gente, a las fuerzas del general Amaya, y otros tantos tirotearon a las fuerzas del coronel Domingo Romero y se salieron. Y entonces hubo un encuentro entre fuerzas del mismo bando, es decir, entre las fuerzas de Amaya y las fuerzas de Domingo Romero, que eran defensoras del gobierno. Hubo como calculo yo, como una media hora de combate, y hubo unos 14 muertos y unos 50 heridos. ¿Ese fue su primer encuentro con la muerte en su vida? Sí, sobre todo vi un herido que me impresionó muchísimo, porque entre las fuerzas, las fuerzas del gobierno, las fuerzas regulares usaban un fusil 71-84, descendiente próximo y directo del fusil de aguja con el cual los prusianos habían derrotado a los franceses en la guerra del año 70. Ese era un proyectil, era una bala que tenía alrededor de 11 milímetros de diámetro de plomo, de manera que al entrar hacía un hueco pero al salir ya aplastada formaba una verdadera tronera, ¿no? De manera que yo vi un herido que por acá pues se una pequeña herida y atrás tenía una abertura tremenda, y al respirar entonces paraba los chorros de sangre para el costado. Y vi ¿Eso le asustó? Claro que me asustó, ¿no? Un ojo muchachito y tal. ¿Qué edad tenía entonces?
bueno, no recuerdo exactamente la edad, no fue de los episodios que recuerdo, pero fue de ese tiempo, tenía menos de 11 años, fue alrededor un poco antes de la muerte de mi padre. ¿Y por qué le atraía tanto el fusil desde muy pequeño? ¿Por qué le atraía tanto no sé, la carrera militar? Quizá por el ambiente, ¿no? Quizá por el ambiente, porque en ese entonces la vida de los Andes era una vida un poco riesgosa, peligrosa, había mucho bandolero en los caminos, y créalo con entera sinceridad, ¿no? O se lo digo con entera sinceridad para que usted lo crea, resulta que uno lo que veía de muchachos por ahí, y más que juguetes, es decir, los catálogos donde habían revólveres era lo que más lo atraía, y uno como un muchacho lo que pensaba era que ojalá tuviera yo dinero para comprarme un revólver. Mire, ¿cómo le llamaban de pequeño? A mí, no recuerdo exactamente, nosotros tuvimos, como en todas épocas, apodos, pero no recuerdo exactamente. Resulta que sí nos pusieron un apodo a todos, allá, porque usted sabe, en los pueblos nadie se salva de los apodos. Resulta que mi padre leyó por ahí que los saltamontes se comían. Y entonces, en eso se presentó una plaga y mi padre salía a cazar los saltamontes y los freía y se los comía. Los saltamontes se denominaban por allá chuchurucas. Y a nosotros nos pusieron come chuchuruca, y entonces eso servía para que cuando uno le decían el apodo, saliera a liarse a puñetazos con quienes le colgaban el apodo. A quien no envidio en absoluto es a su madre, que quedó viuda con 4 adolescentes allá en los Andes, pero no me hablé todavía de ella. En un momento regresamos. ¿Qué fue su madre para usted, esa mujer que no pudo enterrar porque estaba en la cárcel? Bueno, para mí mi madre fue algo providencial, porque a mí concretamente me salvó de un destino pueblerino, por la sencilla razón de que, dado nuestros escasos recursos económicos, si no hubiéramos tenido una inspiración buscando un destino mejor, como dijéramos, inspirado por mi madre, pues mi destino mayor hubiera sido quizá el de jefe civil de Michelena, a lo sumo. Pero despertó en nosotros, como dijéramos, la inquietud por conocer otros ambientes, nos hizo saber que había un mundo mucho más desarrollado, más civilizado, más allá de los linderos del pueblo. Y por otra parte, pues nos orientó moralmente en forma, a mi juicio, insuperable. Mi madre era una mujer profundamente religiosa, pero con una mentalidad bastante evolucionada, porque para ella, las otras religiones tenían tanta validez como la religión católica, apostólica y romana. Ella tenía amistades con personas, y profundas amistades, que eran de evangelistas, y que en el pueblo y en otros pueblos no las trataban por el hecho de ser evangelistas. De manera que mi madre en ese sentido era admirable, porque, repito, siendo profundamente religiosa, era profundamente tolerante también con las personas de otras creencias. Y entonces el hecho de llamarlo Marcos Evangelista, más que lo que dice el libro de ser el día del santo en que usted nació, ¿se debería a la creencia de su madre? No, es que en el santoral, pues el santo que aparece es San Marcos el Evangelista. Y usted sabe que era costumbre en esos pueblos ponerle a uno el nombre que le aparecía en el santoral. De manera que si a uno le correspondía el nombre de Tiburcio, pues le ponían el nombre de Tiburcio. ¿Tuvo suerte entonces? Quizás sí. Mire, fíjese que a mi hermano mayor le tocó el nombre de Festo, y entonces lo pusieron Juan Festo Pérez Jiménez. Él no volvió a usar el nombre de Festo, sino se quedó con el Juan. Él no tuvo tanta suerte. Sí. Entonces el día que nació, ¿qué pasó? ¿Qué legado tiene usted de su padre?
¿Qué legado en cuanto a personalidad? Bueno, mi padre era un hombre sumamente estricto, sumamente severo, apegado también mucho a creencias religiosas. No tenía el grado de tolerancia que tenía mi madre. Era un hombre profundamente estricto y muy honrado en sus procederes. Quizá demasiado severo, quizá demasiado estricto. ¿Y de su mamá? ¿Qué heredó? De mi madre puede ser que haya heredado un poquito de espíritu de comprensión, espíritu que no se me reconoce, ¿no? Se me considera como un tipo, como dijéramos, muy personalista en sus cosas y que no admite opiniones. Yo lo que no admito son sin razones, pero todo lo que sea razonable lo entiendo, siempre que se justifique. De manera que mi madre también tendía admitir todo lo que fuera razonable, y yo quizá haya heredado de ella eso. Y en esa época en que usted era joven y presidente, ¿usted alguna vez aceptó discutir con alguno de sus ministros, alguna de su gente, y aceptar en medio de esa discusión? ¿Cómo no? Yo discutía, y lo que tiene es que se me convencía con razones y no con postura. Yo acepto mucho las razones, y perdone que insista en esto. Lo que no acepto son los pontificados, es decir, que se emitan las ideas y no se las respalde con análisis y con razones. Y utilicemos un poco de humor y de inteligencia, naturalmente, porque es humor. A lo largo de sus años como gobernante, ¿alguna vez llegó a admirarse de la capacidad de adulancia de alguien? ¿Cómo esa persona poco a poco usted de repente descubrió que se fue metiendo a través suyo, y de repente descubre este adulante, mira que se ganó este puesto? ¿Alguna vez llegó a admirar a alguien en el sentido de la capacidad que tenía para esa adulancia, primero sutil, que debe ser la gran... No, realmente no, porque, repito, yo no me considero que nunca fui influenciado por persona alguna, ni de los catalogados como adulantes, porque también en eso hay determinada gradación, ¿no? En Venezuela se considera que si una persona brinda a otra las atenciones normales a las jerarquías, ya se le considera un adulante. De manera que en eso de catalogación de adulantes, pues hay que tener mucho cuidado, porque lo que para unos es un adulante, para otros no lo es. De manera que no hay un baremo que permite una catalogación única, sino que hay gradación en eso. Pero todo presidente tiene mucha gente que quiere acercarse y muchos adulantes que se le acercan. En el caso suyo, ¿alguna vez llegó a molestarle a alguno de los adulantes? ¿Se sintió rodeado? Bueno, me molestaron personas como la siguiente. En una oportunidad una señora solicitó audiencia. Yo de cuando en vez recibía a determinadas personas, generalmente no tenía mucho tiempo disponible para hacerlo, pero de cuando en cuando las recibía, y la señora pues vino a pedirme algo. Yo le dije, señora, pues vamos a ver si esto que usted está pidiendo se puede hacer dentro de una estricta legalidad, ¿no? De manera que voy a encomendar su caso a un ministro, con eso, que si se puede dentro de la ley atender su solicitud, pues que se haga. Bueno, parece ser de que efectivamente la solicitud de la señora tenía razones para atenderse y se atendió. Pero al poco tiempo la persona entonces solicitó una nueva audiencia. Yo dije, seguramente es para darme las gracias. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando la señora me dice, general, de manera que usted me hizo un favor en tal fecha, se lo agradezco mucho? No, me hizo un favor. Ahora vengo a pedirle que me haga otro favor. Le dije, señora, yo no puedo ocuparme exclusivamente de usted, porque tengo otros asuntos a que atender. Y le corté la entrevista y gentilmente le invité a que saliera. Eso para poner en evidencia de que ni adulante ni no adulante, porque esta señora no venía en plan de adulante, cuando determinadas personas quieren valerse del funcionario para lograr favores que pueden ser o no legales,
pues el funcionario tiene que sustraerse de esa influencia. Pero se habla que usted le trataron de adular por todos los medios como a buen presidente y sobre todo si tiene un poder tan absoluto, que le ofrecían y le regalaban desde quintas hasta hijas. Pero no me conteste todavía, vamos a dejar eso en el aire. Y le decía entonces que en el caso suyo, y al decir suyo se habla de muchos presidentes también, en el caso de un presidente, le ofrecen de todo. Y en el caso suyo se hablaba desde regalarle quintas hasta hijas. Bueno, que yo me acuerdo, no me regalaron quintas. Una vez sí me regalaron unos terrenos en el Peñón, en Baruta. Terrenos donde se levantó una casa y terrenos en los cuales dizque se edificó un pozo artesiano, ¿no? Para proveer de agua a la Guardia Nacional que me custodiaba y a la cual el Ministerio de Defensa le había hecho un caney. Pues esos terrenos fueron regalados y el pozo sirvió como pretexto y fue un caballito de batalla en el proceso que se me siguió, un pozo que costaba 12.000 bolívares en ese entonces, que cómo mandó hasta hacer ese pozo. Le dije, si yo no he mandado a hacer ese pozo. Y en ese momento les dije, bueno, a mí se me está reclamando un pozo en el Peñón, en una propiedad que me habían regalado, mientras que en este momento se le están construyendo al presidente Leoni un campo de aterrizaje, unos galpones y otras cosas cuyo valor sobrepasaba los 20 millones de bolívares. La respuesta del fiscal fue dar puñetazos sobre la mesa en vistas de que no encontró ningún otro argumento para contrarrestar lo que yo estaba denunciando. Y volviendo al pasado, y volviendo a su infancia, y por cierto, relacionándolo con lo que usted hablaba del Club de los Pendejos, la frase del doctor Arturo Uslar Pietri, al cual le quería quitar la presidencia. Tengo entendido que cuando usted era muy pequeño, le regalaron un rifle, lo que hoy sería un flower, y su maestro allá en su pueblo inventó un poema que decía: Marcos Pérez tiró un gato creyendo que era conejo, y el gato salió diciendo: Marcos Pérez si es pendejo. De manera que mi pendejada viene desde la niñez, ¿no? De manera que eso es cierto, ¿no? La composición del verso. Lo que no fue cierto fue que le disparara al gato pensando que era conejo. Eso es una cuestión, pues, como dijéramos, de humor. Mire, no me atrevo a preguntarle por Rómulo Betancourt, porque si por el doctor Uslar usted dice eso, ¿qué dirá entonces de quien una vez fue su amigo y luego su enemigo? Nunca fui amigo de Rómulo Betancourt, de manera que el hecho de que tomara contacto con él para la Revolución de Octubre contra el general Medina, no era con el prurito de adherirme a sus orientaciones, sino señalarles cuáles eran nuestros propósitos. Y parece que no les gustó mucho pues cuáles eran los propósitos de las Fuerzas Armadas. Tanto es así de que yo no bajé a constituir gobierno en Miraflores el 18 de octubre. Yo me quedé en la planicie, de manera que desde entonces puse en evidencia de que no tenía aspiraciones políticas. ¿Por qué? Porque no estaba identificado con Betancourt. Yo considero a Betancourt un hombre excepcionalmente talentoso para el logro de sus propósitos. Y permítame que haga una aclaratoria entre lo que significa el talento y lo que significa la inteligencia. Para mí la inteligencia es el poder de captación, de manera que es inteligente. No puede haber talento sin ser inteligente, sí puede haber inteligencia sin ser talentoso. Entonces Betancourt era un hombre talentoso y por supuesto inteligente para base de su talento. Pero era un hombre profundamente ignorante. Betancourt no tenía ninguna cultura. Eso sí, tenía una audacia extraordinaria.
De manera que Betancourt sí conocía la psicología de la gente y sí sabía a qué atenerse con respecto a determinadas personas. Por eso Betancourt siempre propició mi salida de Venezuela, porque consideró que podía ser un peligro para ellos. Y tan es así de que a raíz de mi liberación, es decir, terminó mi encarcelamiento en Venezuela y salí yo elegido por una abrumadora mayoría como senador por el Distrito Federal, alguien dijo que lo dejen venir aquí, que aquí lo apabullamos, y Betancourt dijo que no venga, porque si nos creó problemas estando encarcelado, muchos problemas mayores nos va a crear aquí como senador de la República. Usted está hablando de los años 60. Mire, para esa época todavía tenía aspiraciones de volver a ser presidente. Tenía aspiraciones de seguir en la política con el propósito de rectificar los senderos tortuosos que había tomado Venezuela y encaminarla por otros senderos más, como dijéramos, conducentes hacia realidades efectivas y como dijéramos, realidades también positivas. ¿Y en esa época conspiró? No, no conspiraba, yo nunca he conspirado, yo expreso mis ideas como las estoy expresando ahora, sin que esto signifique conspirar. Pero yo siempre... digo, ¿cómo que nunca conspiraba? En el 45 conspiró y en el 48 también. Bueno, pero un momentico, ¿qué llama usted conspirar? Exponer las ideas, a decir, esta situación es mala por estas y estas razones. Y organizar un movimiento militar y tumbar el gobierno. Yo no lo tumbé, yo no tumbé el gobierno, yo estaba preso. Quiero decir, pero en los... Sí, yo en ese caso, si eso es conspiración, esa es conspiración. De manera que tratar de canalizar la acción de las Fuerzas Armadas con propósitos de redención nacional, de enmienda nacional y no de simple defensa de los intereses circunscritos a la institución castrense. Y entonces le repito la pregunta, pero me la deja para después de los comerciales. Sí. En los años 60, después que sale de prisión, ¿conspiró? General, y en los años 60, después que usted sale de prisión, ¿conspiró? No, yo no conspiré. Yo pensaba en ir al Congreso para desde el Congreso revelar, explicar, poner de manifiesto cuál era la verdadera situación venezolana. De manera que eso pensaba hacerlo en el hemiciclo del Congreso, es decir, llevar la voz campante para denunciar esos males. Si eso se cataloga como conspiración, sí, mi propósito era conspirar. Ahora, si eso se cataloga en otra forma, pues no era tal conspiración. Bueno, y vayamos de la conspiración y los años 60 al amor y la infancia. Hábleme de su primera novia. Bueno, realmente, sí, uno en ese entonces, en esos pueblos, tiene un concepto un poco sui generis del amor, ¿no? Las primeras noviecitas para una son algo sagrado, y en cambio el acto sexual lo practica es con las chachas del servicio, etcétera. De manera que mis primeros sentimientos eran de respeto, de, como dijéramos, de no tocar a aquella noviecita que uno tenía. En cambio, para el acto sexual, pues buscaba la sirvienta de la casa. ¿Recuerda la primera novia? ¿El nombre? Sí, la recuerdo, el nombre se me ha escapado, de manera que era una chica de apellido Anselmi, a la cual pues yo admiraba sin que ella lo supiera, de manera que yo estaba enamorado unilateralmente. ¿Y la primera que lo supo? Bueno, la primera que supo en este momento no podría decirle, porque yo fui en eso un muchacho ingenuo. Me enamoré muchas veces yo, sin que la supieran
las interesadas o las no interesadas, ¿no? Porque usted es más bien tímido y reservado. Sí, yo soy más bien tímido, aunque aparezco como descarado a veces y tal, pero en el fondo soy tímido. ¿Qué lo hace seguir la carrera militar? ¿El hambre? Quizás sí, hasta cierto punto, aunque yo tenía ciertas tendencias hacia las armas, hacia lo militar. Pero si yo hubiera podido, hubiera tenido facilidades, hubiera ido, mis primeros propósitos hubieran sido ir a la Universidad Libre de Bogotá, en Colombia. Yo había estado en el Colegio Gremios Unidos, en donde, modestia aparte, mis calificaciones fueron siempre elevadas, de manera que se me consideró un estudiante excepcional, por lo bueno, ¿no? Perdón esta inmodestia, pero tengo que decirlo. Perdón, eso está en su currículum. Eso lo está en las... Sí. Eso no es inmodestia, eso está en las notas que usted puede mostrar. Bueno, entonces yo pretendí ir a la Universidad Libre para estudiar ingeniería, que era lo que me gustaba. Bueno, no pude porque no tenía recursos económicos, ni siquiera podía seguir el bachillerato, porque en el Colegio Gremios Unidos, en donde yo había sacado las más altas notas, no se podían continuar. Entonces no tenía recursos económicos para ir a otro colegio. Yo fui a ese Colegio de Gremios Unidos por bondad de unos parientes colombianos que me facilitaron el ingreso allá y que me sostenían en Cúcuta mientras yo estaba en el colegio. De manera que entonces me puse a estudiar ingeniería mecánica por correspondencia. En lo que respecta a las clases preliminares, pues saqué muy buenas notas. Pero luego, cuando ya comencé a la cuestión de la práctica, no tenía dónde hacer las prácticas y dije yo, esto es una tontería seguir estudiando. En eso pues se me presentó la oportunidad para el ingreso en la escuela militar. Y entonces me fui a Capacho, en donde estaba el asiento de una brigada. Allá me entrevisté con el coronel Ruperto Velasco, que era un hombre muy meritorio porque procedía de tropa y se había culturizado por esfuerzo propio. A veces lo presentaban como un fenómeno para sacar cuentas, lo llamaban, que venga acá el cabo Velasco, y le planteaban un problema y él comenzaba y pensaba y presentaba los resultados sin tener que utilizar el lápiz. De manera que ese era el coronel Ruperto Velasco, que con el tiempo fue un buen profesor en la escuela militar y fue el primer speaker o perifoneador de acontecimientos militares en Venezuela, en la parada de los 8.000 veteranos del Ejército del Centro, cuando el general Juan Vicente Gómez, que no eran ni 8.000, puesto que eran menos de 5.000, que no eran veteranos porque no habían disparado un tiro y que no eran del centro porque eran de toda la República. Esto fue con motivo de un diferéndum que se presentó y una pugna por cuestiones limítrofes en esa época. Y entonces el general Gómez quiso hacer una demostración de fuerza y el coronel Velasco fue el que perifoneó. Volviendo al caso, pues ahí me examinó, me encontró con que estaba preparado. Aún no había cumplido los 17 años, me faltaba entonces tiempo para poder ingresar a la escuela militar, y entonces tuve que recurrir a una pequeña trampa. El cura de mi pueblo, mi familiar, pues me hizo una partida de nacimiento agregándome un año más, y se adujo que se había perdido la partida de nacimiento, y entonces fue sustituida con la partida de bautismo, en la cual se había hecho esa pequeña trampa. Y yo ingresé en la escuela militar con 16 años. Y entonces, a los pocos meses, me pasaron al segundo año, porque consideraban que estaba preparado. Y no me pasaron al tercer año, porque mi pariente, el coronel Becerra, director de la escuela, dijo que yo estaba muy joven para pasar al tercer año de la escuela militar. De manera que pasé al segundo. A los 3 meses me hicieron comandante del curso y luego seguí en la escuela militar siempre con mando sobre los otros cadetes. A lo largo de su vida ha tenido que hacer esas pequeñas trampas para lograr
lo que quiere, lo que considera que es lo mejor, lo más conveniente? Bueno, esta pequeña trampa sí la hice y me confieso de que la hice. Después no he tenido que recurrir en ningún momento a hacer otras pequeñas trampas. ¿Lo dice con la mano en el corazón, general? Lo digo con la mano ahorita sobre la mejilla, que me tiene una pequeña picazón, ¿no? De manera que... no, realmente no he tenido que hacer. Déjeme relatarle algunos episodios para poner en evidencia cuál es mi criterio con respecto a mí mismo. Cuando nosotros habíamos terminado el curso militar, es decir, ya habíamos terminado los estudios en la escuela militar y estábamos para graduarnos, el coronel Mérida, profesor de artillería, se acercó a nosotros, que ya estábamos en esa etapa de que habíamos dejado de ser alumnos y todavía no éramos oficiales, pero que ya nos reuníamos con los oficiales de la escuela militar. Estábamos pues todos los integrantes del curso y se acercó el coronel Mérida y me dijo: oye, mijo, él era un tipo guasón, humorista, me dijo: ¿tú como que quedaste de primero? Y yo le dije: pues mi coronel, sí, quedé de primero. Me dijo: te voy a decir una cosa, no es que tú valgas muchote, sino que todos estos, y señaló a los compañeros, no sirven para nada. De manera que hasta cierto punto tenía razón el coronel Mérida, no en el hecho de que no sirvieran para nada, sino que los conocimientos que como dijéramos, se daban en la escuela militar no eran suficientes, eran muy elementales, de manera que entonces no estaba aún en el plan de poderse considerar por conocimientos básicos al nivel suficiente para ser un buen oficial. ¿Y la pequeña trampa del año 52, donde gana Jovito Villalba, y la pequeña trampa del año 57? ¿Cuál? ¿La pequeña trampa del año 57? ¿Cuál es esa? El plebiscito en lugar de las elecciones. Ah, bueno, pero eso no es trampa, porque eso se puso en evidencia ante la colectividad venezolana. De manera que a la colectividad venezolana se la llamó a un plebiscito, no se le dijo: señores, sino se expusieron las razones que usted las conoce, están expuestas en ese discurso del año 57. Pero se le dio opción para unas elecciones o un plebiscito. Usted sabe que el plebiscito es la manifestación más pura de la voluntad popular, porque no surgen los no surgen los intermediarios ni los negociadores del voto, que son los partidos, de manera que el plebiscito es la demostración popular más sin trabas, es la más pura que puede haber. Yo sé que para los pseudodemócratas o para los demócratas ingenuos, las elecciones, con toda esa campaña de desprestigio y tan costosa, es lo que garantiza la pulcritud. Para mí no, sinceramente. Y yo considero que soy un abusador por eso y un falta de respeto, porque estoy en su casa y usted está retirado de la política, que íbamos a hablar de cómo usted administró su dinero. Y a Agustín Blanco Muñoz le declaró que cuando su padre murió llegaron a pasar hambre material. Yo quisiera entonces que en la siguiente parte del programa me hablara de eso, de cómo empezó a construirse y administrarse. En un momento regresamos. Hablando de usted como administrador, que se cataloga como un excelente administrador, le confesaba a Agustín Blanco Muñoz, en el libro Habla el General, que a la muerte de su padre llegaron a pasar hambre material, y más adelante decía que usted en su viaje desde San Cristóbal, que requería 4 o 5 días, pues había que dormir en Mérida, Valera, en Barquisimeto, tenía menos de 10 bolívares en el bolsillo y un gran caudal de ambiciones en la cabeza. 23 años después va a recordar ese viaje con su ministro del Interior, Laureano Vallenilla Lanz, y según este comentario usted le decía a Vallenilla Lanz: estoy en el deber de ofrecer bienestar a los tantos Marcos Pérez Jiménez que luchan en su provincia por educarse, y después en Maracay nadie se ocupa de los infelices subtenientes sometidos a jefes caprichosos, rapaces e intelectualmente nulos.
entre nosotros prosperan solamente el desaliento y la amargura. He jurado que ningún otro oficial joven sufrirá como yo. Ya verá usted lo que va a hacer el círculo militar. Bueno, no solamente esto con respecto al círculo militar, y quizá comenzaré por replicar esto, por contestar esto. El círculo militar fue creado con fines realmente altos. Fue con el propósito de liberar a los oficiales de la influencia que los centros sociales a los cuales ellos no estaban acostumbrados a acceder pudieran influenciarlos. Es decir, que se fueran a poner al servicio de determinados núcleos oligarcas o no, y que fueran a ser conducidos, utilizados como instrumentos para determinados fines beneficiosos a determinado sector, como son hoy día las Fuerzas Armadas, respaldadoras y garantes del sistema político que está abrumando a Venezuela y en la cual cumplen muy bien sus funciones de guardia pretoriana del sistema. No, lo que yo quería era que las Fuerzas Armadas se liberaran del deseo fervoroso de hacerse socios del country club, por ejemplo. Que los oficiales tuvieran su elevado nivel social y que el centro de las Fuerzas Armadas, el club de oficiales o el círculo militar, como se le llamó, tuviera suficiente atractivo para ellos, de manera que no se sintieran atraídos por otros establecimientos de la misma naturaleza, frecuentadas por determinadas clases o al servicio de determinadas clases sociales. De manera que ese fue el propósito. Y para hacer el círculo militar, no solamente se tomaron las experiencias habidas en otros países, sino que se las amplió. Y fue Marcos Pérez Jiménez, y no ningún otro oficial, quien se dedicó a programar el círculo de las Fuerzas Armadas, y fue Marcos Pérez Jiménez quien estableció los reglamentos para el funcionamiento del círculo. A mí me llenó de tremenda satisfacción que esa obra catalogada por algunos de los llamados políticos venezolanos, entonces en la oposición, se dijera que era una obra suntuaria en los cuales el régimen estaba gastando el dinero. Me satisfizo profundamente que los miembros de otros círculos, de otros clubes sociales de Caracas, pidieran por favor que se les admitieran como miembros del círculo de las Fuerzas Armadas. De manera que usted, trato de explicar en pocas palabras la orientación con la cual se hizo y se organizó, se puso a funcionar y se reglamentó el círculo de las Fuerzas Armadas. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, explíqueme cómo se es tan buen administrador como para poco a poco ir ahorrando hasta llegar a triunfar en la vida económicamente, hasta llegar a poder vivir tanto tiempo en el exilio. ¿Y usted cree que podría decir como el Bolívar de García Márquez cuando estaba saliendo de Santa Elena, que le dijo viendo el equipaje a José Palacio, el escueto equipaje, nunca hubiéramos creído, mi querido José, que tanta gloria cupiera dentro de un zapato? Bueno, yo no pretendo jamás parangonarme con el Libertador, ni compararme con él en esta, porque es un hombre excepcional que ha tenido la humanidad y que desafortunadamente no tiene el pedestal que le puede proporcionar una gran nación, como es el caso de Washington, que sin tener los méritos del Libertador tiene un tremendo pedestal como es la nación norteamericana. El Libertador en su obra ha tenido la mala suerte de que las naciones que él le independizó, con las cuales quiso constituir un pedestal extraordinario para sí, en función de la grandeza de estos pueblos, sean hoy patrias bastante deprimidas, patrias bastante menguadas y patrias en crisis, de manera que no pretendo compararme. Ahora, en lo que respecta a que... un instante, ¿y cree que va a morir en el exilio como el Libertador?
De ninguna manera me interesa eso, si muero en el exilio o muero en mi país. Eso me tiene sin cuidado. Prefiero morir en el exilio, prefiero morir fuera de una Venezuela como la que actualmente existe, es decir, plagada de problemas, llena de inmoralidades, con situaciones de carácter lesivo que son irreversibles, etcétera. De manera que no aspiro ir a Venezuela, ni mucho menos ir a morir allá en estas circunstancias. De manera que me tiene sin cuidado donde pueda morir, porque afortunadamente yo amo a la vida, profundamente la amo, pero no temo a la muerte. De manera que he logrado pues estructurar mi mente desde hace tiempo hasta lograr este estado de ánimo. Y en cuanto a su carácter como administrador. Bueno, comenzaré por decirle, quien que carece de medios desde la niñez, pues entonces tiene que arbitrarse, procurar ganar dinero por las vías legales. Cuando yo estuve sin tener que hacer, es decir, en el periodo en que cesé, ya no podía seguir mis estudios en Gremios Unidos, y entonces estaba pendiente de mi ingreso a la escuela militar. Entonces dije, yo tengo que hacer algo, y me puse como escribiente en un juzgado, de manera que, entre paréntesis, yo no escribo muy bien a mano, tengo que utilizar más bien la máquina, porque se me ha entorpecido un poco la mano, pero entonces tenía la mano suelta y podía escribir con alguna rapidez, y entonces me ganaba un dinerito pues como escribiente en un juzgado. Luego me puse como dependiente, fui aceptado como dependiente en un establecimiento de un señor Navarro. Bueno, que me pagaban 15 bolívares al mes, de manera que era dependiente, de manera que ahí estuve como dependiente. Agradezco mucho pues a quienes me facilitaron estos trabajos. Así es que temprano tuve que aprender a ganarme el dinero trabajando, no robando. En otra forma, no robando. Bueno, luego ya como cuando llegué a la escuela militar, para mí recibir las primeras propinas, porque le daban a uno creo que un bolívar diario, algo así, de manera que eso de sentir que ya periódicamente me daban determinada cantidad, pues eso para mí significaba muchísimo. Y yo ahorraba de esa cantidad que me daban como propina, de manera que tenía siempre mi dinerito guardado. Y esto que con él pues compraba alimentos para complementar la comida de la escuela militar, que no era muy buena, que digamos. Bueno, cuando salí de oficial, recuerdo la primera quincena que me pagaron, fue de 237.50 bolívares quincenales. Bien, ya cuando me pagaron esa primera quincena, pues yo me sentí un potentado económicamente. Eso sí, dije, comencé a planificar mis gastos. Digo yo, ¿qué debo comprarme en primer lugar? Fuera de algunas cuestiones de prendas de vestir, dije, tengo que comprarme una bicicleta. De manera que me voy a comprar una bicicleta, que entonces la mayoría de los oficiales en la guarnición de Maracay se desplazaban en bicicleta. Solamente se desplazaban en automóviles los oficiales y suboficiales de aviación, que como tenían un sueldo mayor, podían permitirse el lujo de comprar un automóvil. Bueno, yo me compré mi bicicleta y andaba en bicicleta. De manera que entonces ahorraba. Ya mi madre se había trasladado desde los Andes a Maracay, y entonces contribuía junto con mi hermano Juan, que en ese entonces pues era oficial, al sostenimiento de la casa. De manera que entonces seguía ahorrando, tenía mis ahorros. Pero no me va a decir que con economía doméstica se hizo multimillonario, porque entonces todas las mujeres serían multimillonarias. Estoy hablando, no de ahora, sino estoy hablando de mi época de subteniente, y en mi época de subteniente no era multimillonario. De manera que
no demos ese salto tan, porque entonces pareciera que yo le quisiera a usted decir que la fortuna que tengo ahora la hice en aquella época con mis ahorros. Como no, la hormiguita del Banco Unión. Exactamente, que como subteniente mi situación económica no era mala porque era ahorrativo. No se podría decir ahora, en ese entonces, que estaba robando a alguien para poder sostener esa situación, sino que la sostenía. Luego, siendo subteniente, me destinaron a la escuela de clases para servicios técnicos. Eso fue un poco antes de la muerte del general Gómez. Ganaba un poquito más, de manera que no tenía oportunidad de robar. No tenía oportunidad de robar porque si hubiera robado, si hubiera estado administrando y hubiera robado, me hubieran encarcelado y me hubieran seguido un juicio. De manera que sigamos con esto. Después vine como oficial de planta de la escuela militar, que me nombraron ahí no por influencia, sino porque consideraron que era un oficial con suficiente preparación como para ser profesor. De manera que no fue debido a tráfico de influencias que llegué a la escuela militar como oficial de planta y como profesor, sino quizá en función de credenciales. Luego no solamente era profesor de la escuela militar, sino que también era profesor de la escuela naval, en donde me pagaban también por el profesorado. No estaba robando a la nación, porque no tenía oportunidad, vamos a decirlo, pero de por robar. Dios, no me siga diciendo que si no estaba robando para que me haga complejo de culpa. Es que vamos, voy analizándolo. Deme la oportunidad de analizar todo el recorrido. Después fui al Perú. Al Perú fui con mi sueldo. No tenía oportunidad de robar a nadie en el Perú. De manera que, sin embargo, resulta que los otros oficiales compañeros venían a casa a mí a pedirme prestado. Y yo siempre tenía dinero. ¿Por qué? Porque no gastaba más de lo que podía disponer. Seguía sosteniendo, contribuyendo al sostenimiento de mi casa, la casa de mi madre en Maracay. De manera que entonces viví en el Perú muy bien. Vivía en una pensión de una señora alemana de la Pomerania. De manera que pagaba bastante bien y me alcanzaba el dinero. Y no estaba robando a nadie, ¿no? Ni de Venezuela ni del Perú. De manera que, y le prestaba a mis compañeros. Compré un automóvil, lo compré por cuotas, lo compré por 7.500 soles en ese entonces. Vino la guerra mundial. Cuando regresé a Venezuela, ese automóvil usado, pero bien conservado, lo vendí por 10.000 soles y no estaba robando a nadie, ni al que se lo vendí, ni a nadie. Llegué a Venezuela. Fui mayor, llegué como mayor diplomado de Estado Mayor, muy joven, era el oficial diplomado de Estado Mayor más joven que tenían las Fuerzas Armadas de Venezuela. Tenía el sueldo de mayor, vivía bien, tenía algunas clases como profesor, que me las ganaba dando clases, tenía mis ahorros y no estaba robando a nadie. Seguí como ministro de la Defensa y miembro de la Junta Militar, de los menos costosos que le ha salido al erario público venezolano. Y esto no quiere decir que estuviera robando. Luego ya como presidente llegué a tener sueldo grande, sueldo para mí más que suficiente. Tenía todos los gastos pagados por el Estado. He de hacer un pequeño paréntesis. Era el presidente, he sido el presidente que menos le ha costado al erario público de Venezuela. Si no, revísense los gastos de lo asignado al presidente y los gastos en Miraflores de ese entonces. Y no estaba robando. Porque si hubiera estado robando, en el juicio que luego me hicieron
los enemigos políticos y los tribunales mediatizados por los partidos, si hubiera estado robando me lo hubieran podido probar fácilmente. Me lo hubieran podido probar fácilmente. Y no recurrir a cuestiones de carácter referencial, como era ese, de que fulano y tal dijo haber recibido determinada cantidad para entregársela al general Pérez Jiménez o al coronel Pérez Jiménez. De manera que si hubiera habido la menor posibilidad de pruebas de que Pérez Jiménez estaba robando, me hubieran condenado por peculado, me hubieran condenado por robo y ahí estuviera todavía en las cárceles venezolanas purgando ese delito. Pero general, entonces usted va a tener que escribir un libro como hizo Yacoca para decirnos cómo se hace para ser multimillonario. Bueno, ¿y usted cree que el señor Carlos Andrés Pérez es un limpio? Yo soy muy ingenuo, general, y usted se habrá dado cuenta a lo largo de estas conversaciones que yo soy muy ingenuo y no sé nada de política. No, yo no creo, yo creo es